Bueno, arranca. Bueno, Primera clase de Facu. si me pongo nervioso, Esto es un hecho canónico. Vamos, Facu. bueno, me tocó Primera de Crónicas 5. Que si no saben qué es 5 es... 5. Bueno, nos habla de los descendientes de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Datito de color, hijo de José. Bien. Bueno. Rubén era el primogénito. Rubén era el primogénito de Jacob. Pero como se acostó con la mujer de su papá, o sea, Esa chicos, parte me diste fe. Tiene 14 años, ¿qué? bueno, como se acostó con la mujer de su papá, sus derechos fueron dados a los hijos de José. ¿Quiénes eran los hijos de José? Efraín, Efraín, Manasés. Bien. Efraín y Manasés. Manasés. Bueno, a pesar de esto, Judá se destacó por encima de todos los demás. Esto es algo importante, porque de su descendencia salía el rey David ¡Bien! y Jesús. Que si no saben, mi traductor. Jesús. Bueno, Eso es lo que decían de la primogenitura espiritual, o sea, de esa importancia. bueno, a partir del versículo... 11. No, en inglés. Bien. Seguí la línea. Que ahora traductor soy yo, es 11. Bueno, 11. habla sobre los descendientes de Jod. Gad. Gad. Bueno, ahí no. Leí una O. Bueno. Leí una O. Se acercó bastante. Bueno, ellos y media tribu de Manasés, ¿no? Sí. De Manasés decidieron no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su tierra, Galab, tenía buenas tierras fértiles y frutos y era espectacular para sus ganados. Y así termina. Pero ayuda. Pero ayudaron a conquistar La la tierra prometida. Y así termina 11. Otro datito de color, que todos los nombres de esta historia terminan en él. La mayoría de las genealogías de Gad terminan en él. Y él, Ya me olvidé qué era. bueno, él significa Dios. Entonces todos los nombres que terminan en él, por ejemplo, Joel, Samuel. Daniel, Samuel. Emanuel, quiere decir algo de Dios. O también los que empiezan con él, Ismael también. Como por ejemplo, Eleazar. Elías. Elías, Eleazar, Elías. Eliseo. Elizabeth. Joel, ¿Mm? Elizabeth. El Cano. También. Elisa. Cana. Elisa. Justo lo iba a decir, el Cana. Todos los que tienen él al principio o al final quieren decir algo de Dios. Bueno, ¿Sabes que yo al? vos siempre. Entonces Ismael quiere decir algo de Dios. No sé qué, pero dice. Algo dice. Hace Bueno. puntita de pique. Ahora seguimos con el versículo 18 que habla acerca de 2 tribus y media. 2 tribus y media. Como dijo Facu, estamos hablando de los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos, estas 3 tribus, se caracterizan por ser hombres fuertes, valientes y que les iban muy bien en la guerra y en la batalla. En un momento tuvieron una guerra con unas otras tribus y dice que fueron muy ayudados por Dios porque clamaron a Él en medio de esa guerra y dice la Biblia que les fue favorable porque ellos esperaron en Dios. Bueno, en este momento entonces cuando ellos conquistan estas ciudades tomaron mucho ganado y también personas, tipo, las llevaron prisioneras y también mataron a un montón de personas. Pero se rebelaron contra su Dios, prostituyéndose con los ídolos y en los dioses que Dios los había sacado. De esas ciudades que Él había sacado de su lugar, ellos siguieron a sus dioses. Entonces Dios se incitó contra ellos. ¿Se acuerdan a Pul, el rey de Asiria? Sí. Que también se llamaba Tiglat-Pileser. Sí. Bueno, Dios se incitó contra ellos a este hombre para que lo transportaran y se los lleve cautivos hasta el día en que se escribió todo esto a la ciudad de Asiria. Así que bueno, ellos eran 3 tribus que empezaron bien,
pero al rebelarse contra su dios y seguir otros dioses, fueron llevados cautivos. ¿Sí? Seguimos con el capítulo 6. Esperen que me perdí. Vamos a hablar acerca de los levitas. No sé si se acuerdan quién era Leví. Hijo de Jacob. Ah, Ah, sí. pensé que iba a decir el significado del nombre. No, hijo de No, a mí ¿Viste se me hizo una significado? nube. Pensé que era David. Una nube. Sí, Leví, no, hijo de Jacob. Es uno de los 12. Perdón, pero las tribus todas son. Hijo de- ¿O no? ¿Cómo? Todas las tribus Claro. son Claro. hijos de Jacob. Ah, pero como lo dijiste así, No, parecía pero que. para que le diga. Ah, dale. ¿Colabora? Sí, bueno, dale. Sorry. Colaboran Bueno. con sus compañeros, nosotros. Leví fue hijo de Jacob, pero no sé si se acuerdan, en el principio Leví fue un asesino, porque él fue el que provocó la circuncisión en una ciudad para debilitar a los hombres y matarlos a causa de que habían violado a su hermana Lina. Entonces, de esa manera él se convirtió en un asesino. Pero bueno, Dios elige a los levitas, o sea, a la descendencia de Leví, escogidos por gracia como representantes humanos para presentar el plan de salvación mediante sacrificios. Como vimos en todo Éxodo Levítico, los sacrificios que se hacían en el templo, en el tabernáculo y todos los holocaustos. Bien. Bueno, Leví tuvo 3 hijos, se llamaban Gersón, Coat y Merari. De la rama de Coat sale Coré, que si se acuerdan fue el que se rebeló contra Moisés. Y bueno, estos son como nombres que resaltan dentro de toda la genealogía de lo que es Leví. También, bueno, los levitas dice que fueron los únicos que se mantuvieron fieles cuando todos los demás se desenfrenaron con el becerro, incluyendo a Aarón. O sea, Aarón era un levita también, como lo era Moisés y como era María, que también son 3 personajes que salen de la familia de Leví, pero los levitas se mantuvieron fieles. De la rama de Aarón tenemos a 4 hijos, que 2 fueron los que quemaron el fuego extraño en el altar. ¿Cómo se llamaban? Bien. Y entonces quedaron otros 2 en su lugar que se llamaban Eleazar y Itamar. Itamar. Bien. Eleazar e Itamar quedaron en el lugar de los otros porque fueron consumidos. Bien, a ver. Bueno, también da un dato que cuando el rey Salomón construyó el templo, ¿se acuerdan que también lo vimos hace poco? El que ejercía el sacerdocio en ese momento se llamaba Azarías. Y también ha dado un dato de otro nombre, que una persona que se llamaba Josadac fue uno de los que está del linaje de Leví y fue llevado cautivo cuando Jehová llevó a Judá y a Jerusalén a Babilonia por la mano del rey Nabucodonosor. O sea que también es un levita que resalta dentro de los que se fueron llevados cautivos. También otra persona que tenemos en el linaje de Leví es Elcana. ¿Quién es Elcana? Es el esposo de De Ana y padre de Samuel. Por eso también se explica por qué Samuel podía servir en el templo de chiquito y colaborar con el sacerdote, porque era de la rama del sacerdocio. Bien, bien, ¿eh? Ah, no era solamente porque lo Claro, ahí. claro, sino que también era porque Le su correspondía. descendencia era sacerdotal, familia sacerdotal. Lindo dato, ¿no? Bien, después seguimos con el versículo, bueno, todo esto fue hasta el versículo 30. El versículo 31 habla acerca de cantores del templo. En ese tiempo, bueno, los levitas se encargaban de todas las tareas del templo porque los demás tenían que salir a la guerra. Los sacerdotes dirigían el canto y también los instrumentos, o sea, todo lo que sea el coro, los instrumentos, lo dirigían los levitas. Eran un grupo. Del versículo 33 al 47 nombra a todos los adoradores que servían en el tabernáculo. Antes servían, ¿se acuerdan que estaban las tiendas donde paraba la nube? Bueno, antes servían afuera de esa tienda, pero cuando Salomón construye el templo, lo hacían adentro de ese templo. Y bueno, todos los demás que no eran cantantes ni músicos servían en las tareas del sacerdocio, o sea, todo lo que se necesitara adentro del templo. En el versículo 49 al 53 nombra a los descendientes de Aarón, que ellos eran los que se encargaban de ofrecer los sacrificios, de limpiar la sangre, hacer las expiaciones, todo conforme a lo que Dios le había mandado a Moisés en el monte. Y bueno, las expiaciones, si se acuerdan qué era? Sacrificio. El sacrificio que se hacía una vez al año por el perdón de pecados. O sea, eso es importante, sí o sí se encargaban los descendientes de Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote.
que entraba una vez al año para ofrecer sacrificios. Después tenemos el versículo 54 al 81, habla de las ciudades de los levitas. Dentro de todas estas ciudades vemos que, ¿se acuerdan que los levitas recibieron por suertes de parte de lo que cada uno le daba porque ellos no tenían una tierra propia? Dentro de estas ciudades vemos que está la ciudad de Anatot. Y de esta ciudad era el profeta Jeremías. Entonces también Jeremías era un profeta y era un sacerdote, porque todos los que vivían en esta ciudad eran sacerdotes o del linaje de Leví. También le dieron una ciudad de refugio que se llamaba Siquem. Y bueno, ¿se acuerdan las ciudades de refugio? Para repasar un poco, era donde una persona cuando cometía un homicidio sin intención iba y se refugiaba. Pero si era intencionado debían hacer un juicio. Si ese juicio determinaban que la persona podría ser absuelta, tenían que permanecer allí hasta que se muera el sacerdote que en ese momento El estaba... juez que lo había juzgado. Bien, el sacerdote. También. El sacerdote que lo había juzgado. O sea, como que es lo mismo. Y la persona quedaba libre. De esta manera también es como una representación de que con la muerte de Jesús nosotros permanecemos libres de aquel juicio, de aquel pecado que nos condenaba. Y bueno, de esta manera terminamos el capítulo 6.